Bienvenidos a las 7 vidas del terror, tu canal de relatos e historias paranormales. Yo soy Gato y comenzamos. Recopilación de historias de personal de seguridad. Quienes nos cuidan tienen historias muy interesantes para compartir. Historia número 1. El resguardo del puente Santa Anita. Hola Gato, mi nombre es Eleazar y trabajo como escolta de traslado de carga. Te voy a contar algo que nos ocurrió a mi compañero el Tigre y a mí en el año 2022 en el mes de agosto sobre Avenida Canal de San Juan en Ciudad de México. Eran las 2:15 de la mañana y nos encontrábamos cerca del puente de Santa Anita, ruta de entrada para carga pesada. Veníamos escoltando un tráiler con electrónica, mercancía caliente, por lo que el nivel de alerta era el máximo. Yo iba en la camioneta de escolta, unos 200 metros atrás con mi compañero el Tigre. Al pasar por debajo del distribuidor de San Juan, una zona llena de bodegas, el Tigre me tocó el hombro. ¿Viste eso, jefe? Algo se cayó de la caja. Reduje la velocidad, pero por el radio el trailero me dijo que no había sentido nada. Yo prendí la torreta para alertar y le pedí al Tigre que revisara. Justo donde nos detuvimos había un bulto envuelto en una cobija oscura al lado de una banqueta. El Tigre se acercó con la linterna y arma en mano. Cuando alumbró el bulto no era mercancía, era una niña de unos 5 años, vestida con ropa andrajosa y temblando. «Es una chamaca, jefe, está viva», gritó el Tigre. Yo me preparé para el peor escenario, que todo fuera un anzuelo para el robo. Mientras el Tigre la tomaba en brazos, ella no lloraba, solo tenía los ojos muy abiertos. Le preguntó su nombre, dónde estaba su mamá. Ella solo hizo un sonido sordo, como un jadeo. La subió a la camioneta. Cuando la tuvimos bajo la luz, notamos que estaba increíblemente fría, más fría que el metal de la cabina, por lo que le di mi chamarra. Llamamos a nuestro centro de monitoreo para reportar y pedí una ambulancia. Pasaron 5 minutos. Yo volteaba a ver a la niña por el espejo y ella me miraba sin pestañear. Entonces el Tigre, que la tenía sentada junto a él, se puso pálido. «Oye, jefe, ¿por qué no respira?» La niña, que estaba mirándome un segundo antes, simplemente se había desvanecido. Mi compañero juraba que la tenía en el regazo, pero al tocar el asiento solo estaba mi chamarra y el asiento inexplicablemente estaba seco. No había ni una gota de humedad ni rastro de suciedad. En ese momento, el centro de monitoreo nos llamó de vuelta para decir que las autoridades no habían encontrado reportes de niños perdidos en la zona en toda la noche. Nos dijeron, olviden el accidente y continúen la ruta, pero desde entonces, cuando pasamos por ese puente, el Tigre se pone nervioso, pone el seguro y no habla con nadie. Gracias por escucharnos. Historia número 2. La llamada de la caseta 37. Me llamo Hilario. Soy vigilante en el Parque Industrial de Santa Catarina, Nuevo León. Y esto me ocurrió en Halloween del 2018. Mi trabajo es vigilar la entrada en un parque industrial enorme a las afueras de Monterrey, en una caseta solitaria. Esa noche estaba nevando, una llovizna helada. A la 1 de la mañana sonó el teléfono fijo de la caseta y contesté. «Vigilancia, parque industrial, buenas noches». Una voz de hombre, baja y muy fatigada, me respondió. «Ayúdeme, por favor. Me estoy congelando. Estoy aquí, afuera del portón. Llevo un rato tocando y no me abren». Me asomé por la ventana. El portón de metal estaba cerrado y asegurado. La calle estaba desierta y no se veía un alma. Las luces de sonido iluminaban perfectamente la entrada. «Señor, no veo a nadie afuera». «¿En qué vehículo viene?», pregunté, sintiendo un escalofrío. «No traigo vehículo, vengo caminando. El frío me está calando, por favor, estoy justo en la reja, aquí, a la izquierda». Me armé de valor, tomé mi linterna y salí. Caminé hasta el portón revisando la reja de izquierda a derecha. Absolutamente nada. El único sonido era el silbido del viento.
Justo cuando volví a la caseta, el teléfono estaba colgando en el aire, vibrando lentamente, y al acercarme escuché un fuerte y claro clic en la línea, como si alguien acabara de colgar. La voz no era de broma, era de desesperación pura. Yo no volví a contestar el teléfono esa noche. Dicen que hace años un velador intentó cruzar el parque a pie en una helada brutal y no lo logró. Se congeló a pocos metros de la reja. Él fue el que me llamó esa noche. Historia número 3. La procesión silenciosa. Hola gato, soy el sargento Rayo, obviamente nombre ficticio, en servicio de patrullaje activo de la Sedena. En invierno del 2013, cerca de las 430 horas, o sea, a las 4:30 de la mañana, nos encontrábamos en la carretera Zacatecas-Saltillo sobre un tramo desolado. Éramos dos patrullas de la Sedena en un retén itinerante. Nos movíamos despacio por la 54, una carretera larga y fría. Vimos a lo lejos un grupo de personas caminando a pie por el acotamiento, lo cual es inusual a esa hora y en ese frío. Eran unas 7 u 8 figuras, vestían de manera extraña, como con ropas largas y oscuras. Detuvimos las patrullas y nos preparamos para el protocolo de revisión. ¡Alto! ¡Identificación!, gritó mi comandante. Las figuras se detuvieron. Una, la que iba al frente, levantó lentamente la mano derecha. Esperamos a que se acercaran. Y aquí viene lo que no se me olvida. Cuando la luz de los faros las alcanzó, nos dimos cuenta de que no pisaban la grava, estaban flotando unos 10 centímetros arriba del suelo. Además, no hacían ruido. Sus pisadas, su ropa, todo estaba en silencio absoluto. Eran figuras humanas, sí, pero su piel era de un gris ceniza muy pálido. El comandante ordenó: ¡fuego preventivo al aire! Disparamos al aire con los fusiles. El estruendo fue ensordecedor en la noche. Lo que pasó después me dejó frío. Las figuras no corrieron, no se inmutaron, no voltearon a vernos, simplemente se desvanecieron una tras otra, como humo que se disuelve en el viento. Cuando revisamos el área, no había huellas, no había casquillos que no fueran nuestros. El comandante, un hombre de hierro, solo dijo: aquí no pasó nada, borren eso de sus mentes. Pero sabemos que en esa carretera cayó un convoy de migrantes hace años, y lo que vimos era su procesión silenciosa, buscando el amanecer. Historia número 4. La juguetería en la bodega. Hola gato, mi nombre es Marta y soy vigilante nocturna en un almacén. Esto ocurrió en 2020, cerca de la 1:15 de la mañana. Me encuentro en una bodega de distribución de juguetes en Azcapotzalco. Mi turno era mayormente nocturno. Me la pasaba rodeada de cientos de cajas de plástico y peluches. Una noche, mientras hacía la ronda por la zona de carga, escuché un cascabel y luego una risa suave de un niño, como si estuviera jugando. Sabía que no podía haber nadie, las alarmas perimetrales estaban activadas. A pesar de eso, caminé lentamente hacia la zona de montacargas. La risa se detuvo. En su lugar escuché un tintineo rítmico que venía de la estantería más alta. Alcé la linterna. En un estante a 10 metros de altura había un muñeco de madera antiguo, un payaso de esos que dan miedo, con un sombrero de cascabeles. Lo que me hizo temblar no fue el muñeco, sino que el muñeco se estaba moviendo. Movía la cabeza lentamente de lado a lado, como saludándome. El tintineo venía de sus cascabeles. No me acerqué, di la vuelta y volví a la caseta a revisar el CCTV. La cámara apuntaba directamente a ese pasillo. Lo revisé. No había nada. El pasillo estaba en silencio y la estantería vacía. Fui a la alarma, la revisé, seguía activada sin ninguna intrusión. Cuando regresé al pasillo solo para confirmar, el muñeco no estaba. Pero en el suelo, justo donde yo había estado parada, había un pequeño cascabel de bronce que no era parte de la mercancía. Gracias por leer mi historia. Historia número 5. El chofer en el reflejo. Mi nombre es Benito. Me desempeño como guardia de seguridad en traslado de valores de ruta.
En abril del 2019, cerca de las 10, me encontraba recorriendo la carretera Mazatlán-Durango, en el tramo de las curvas antes de llegar al túnel. Estábamos en una zona montañosa bajando hacia Mazatlán. La ruta es un infierno de curvas. Íbamos 2 en la cabina y 2 en la escolta de atrás. Yo iba como copiloto con el chofer, a quien le decíamos el jefe. En una recta corta, sentí un escalofrío. Miré al jefe y le pregunté, ¿todo bien? ¿Te ves cansado? Él me dijo que sí, pero su cara estaba tensa. En ese momento, miré el espejo lateral derecho, el cual era un espejo grande. Vi el reflejo del interior de la cabina. El jefe estaba sentado y detrás de él, en el asiento de descanso, vi a otra persona sentada. Era un hombre con un uniforme gris y una gorra con la cabeza agachada. Le di un codazo al jefe. «Detente, ¿quién demonios es ese?» El jefe no se detuvo, dijo con la voz ahogada. «No te muevas, Benito, no hables, solo mira al frente». Yo estaba aterrado. Volví a mirar el espejo. La figura ya no estaba en el asiento de descanso, ahora estaba inclinada sobre el jefe, con la cara a centímetros de su oído, como si él estuviera susurrando algo. Dejé de mirar. Agarré mi radio y lo apreté. Al cabo de unos minutos de silencio absoluto, el jefe suspiró profundamente y se detuvo en la orilla. «Ya se fue», dijo. Estaba empapado en sudor frío. Me explicó que en esa ruta el fantasma de un chofer que murió ahí siempre se sube a los camiones y te susurra que sigas acelerando. Si le haces caso o lo miras a los ojos, perderás el control en la siguiente curva. Y lo peor de todo, el fantasma solo aparece cuando va solo. Esa noche me juró que no me vio en la cabina, hasta que se detuvo. Para él, yo no estaba ahí. Historia número 6. Un grito en el retén. Hola, gato. Soy el comandante Rangel de la Policía Municipal. Esto me ocurrió en 2016, en un retén de control en la salida de Querétaro, sobre la carretera que va hacia San Luis. Estábamos efectuando un retén fijo, en una noche tranquila y fría. De repente, escuchamos un grito de una mujer que venía de la carretera. No era un grito de un accidente, sino de terror puro. Corrimos a la carretera apuntando las linternas. Unos 100 metros adelante se encontraba un vehículo sedán deportivo detenido. El chofer estaba afuera, temblando, señalando el asiento del copiloto, que se encontraba vacío. «Señor, ¿qué pasa?» «Mi esposa me la quitó», gritaba el hombre. Nos dijo que iban en el carro cuando una sombra gigantesca se les cruzó en el camino. Él alcanzó a esquivarla, pero su esposa, quien se encontraba en el asiento del copiloto, dio un grito y desapareció. Se había esfumado en el aire. Revisamos el vehículo. Las puertas estaban cerradas, los cinturones de seguridad intactos y no había indicios de algún forcejeo. Pero en el asiento del copiloto encontramos algo. No era sangre ni ropa. Era un polvo fino y blanco, como ceniza. Mientras mi compañero calmaba al hombre, yo iluminé la carretera y lo vi a lo lejos, justo donde él dijo que había visto la sombra. Había una figura oscura, muy alta, que se dirigía a la sierra. No parecía humana. Era demasiado larga y delgada. Lo peor es que esa figura se detuvo, levantó la cabeza y en lugar de ojos, vi 2 puntos rojos brillantes que me miraron fija y penetrantemente. Sentí un miedo que me paralizó. No le disparamos, no era algo que una bala pudiera detener. La sombra siguió caminando y desapareció entre los árboles. De la mujer no se supo nada. Historia número 7. La canción del niño. Hola, gato. Soy el Cabo Pérez. Me encuentro trabajando para el Ejército Nacional. Actualmente, mi comisión es de guardia de turno en vigilancia perimetral y esto me ocurrió en diciembre de 2023. Me encontraba en un cuartel militar cerca de la Sierra de Guerrero. Mi turno era la vigilancia de la torre. Ya estaba amaneciendo, pero la zona de tiro estaba en penumbra aún. Es un cuartel antiguo. Escuché una canción que venía del campo de entrenamiento. Era una melodía infantil, cantada por un niño pequeño, pero con un timbre muy triste. Tomé mi arma y avancé hacia la zona de entrenamiento. La canción se hizo más clara. El niño cantaba:
Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Me detuve. La voz estaba a unos metros. Me acerqué lentamente a unos árboles de eucalipto y ahí estaba, un niño pequeño de unos 5 años con un uniforme militar viejo, descolorido, que le quedaba enorme. Estaba sentado en un columpio de llanta, balanceándose lentamente. ¡Alto! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?, grité. El niño dejó de cantar, se volteó hacia mí lentamente. Su rostro era normal, pero sus ojos eran de cristal opaco, como canicas viejas. Estoy buscando a mi papá, dijo con una voz plana, sin emoción. ¿Quién es tu padre? El capitán. Lo enterraron aquí. En ese momento, el niño se deslizó del columpio sin caminar, desapareció bajo la tierra del campo de entrenamiento, como si el suelo fuera solo agua. No dejó ni un rastro, solo el columpio de la llanta que se balanceaba suavemente. Al volver a mi apostamiento en la torre, le pregunté al oficial de guardia. Me contó que hace unos años el capitán de ese cuartel perdió a su hijo en un accidente y luego, enloquecido, se suicidó en el campo de tiro. El niño sigue ahí buscando a su padre. ¿Cuál de estos relatos te ha parecido más escalofriante? Yo soy Gato y esto fue Las 7 vidas del terror. No olvides seguirme en mis redes sociales, canales de YouTube, TikTok y Facebook para más historias escalofriantes. Hasta la próxima ocasión.